Hoy os vamos a hablar de Julio César, un juego que trata de las guerras civiles romanas entre César y Pompeyo, entre el año 49 y 45 a.C. Objetivo del juego. El objetivo del juego es ganar puntos de victoria. ¿Cómo se ganan los puntos de victoria? Ganamos los puntos de victoria por dos métodos. El primero es controlando ciudades importantes. Vemos que en el mapa hay muchas ciudades que tienen un número en blanco con fondo azul. Esos son los puntos de victoria que otorgan al jugador que controla esa ciudad. Insistir que controlar significa tener una ficha en esa ciudad y que no haya ninguna ficha enemiga. Los puntos de victoria pues serán la suma de los puntos que dan cada ciudad. La mayoría de ciudades da un punto de victoria, excepto Roma y Alejandría, que dan dos. La otra manera de conseguir puntos de victoria es eliminando líderes del contrario. Cada líder del contrario vale un punto. Así pues, al final del quinto año, el bando o el jugador que tenga más puntos de victoria ganará la partida. Caso de empate, el jugador que esté controlando Roma será el ganador. Hay también una victoria automática al final de cada uno de los 5 turnos. Para ello, al final de cada turno, la fase de invierno, vamos a hacer el mismo procedimiento. Cada jugador va a contar los puntos de victoria, ciudades y líderes. Y si hay algún jugador que llegue a 10 puntos de victoria, también será el vencedor de la partida. Primero que todo, vamos a explicaros cada una de las fichas que, al fin y al cabo, son el elemento más importante del juego. Vemos que cada ficha tiene en la parte central que nos indica el tipo de ficha. En este caso es un águila, que significa una legión, y alrededor del águila, del símbolo de la ficha, hay unos números. Estos números es lo que es la fuerza de combate de la ficha. Podemos ver que esta ficha puede tener fuerza 3, fuerza 2 o fuerza 1, dependiendo de qué lado de la ficha se encuentre en el norte. En este caso tendría fuerza 3. Y el número C2 de la derecha es el factor de combate, que ya veremos cuando hagamos el combate. Despliegue inicial. El despliegue inicial es el que está en el mapa. Vemos que cada jugador va a colocar los bloques que lleva. En este caso, el jugador de Pompeyo está en la parte sur y los va a colocar tal como indica el reglamento, pero los bloques van a estar siempre boca arriba. De esta manera no sabremos qué bloques están en cada sitio del oponente, pero en cualquier momento podemos ver todos nuestros bloques dónde están. Esto es lo que el juego Columbia Games llama la niebla de guerra. Solo en el momento en que juntemos en una misma ubicación, en un mismo mar, bloques de los dos contendientes, en este momento los bloques se van a mostrar y sabremos qué bloques tiene el contrario. Esto ya lo veremos posteriormente. El juego consta de un total de 5 años, como máximo se van a jugar 5 años, los señalados aquí, y cada año va a tener 5 turnos. Vamos a ver lo que pasa en cada uno de los 5 turnos. Al principio del año lo que vamos a hacer es barajar el mazo con todas las cartas y una vez barajado vamos a dar 6 cartas a cada jugador. Cada jugador se va a mirar las cartas y va a descartar una, la que menos le interese. De esta manera nos vamos a quedar cada jugador con 5 cartas. Y ahora viene cada una de las fases de cada turno. Cada turno, cada uno de los 5 turnos tendrá 3 fases. La fase de jugar cartas, la fase de movimiento y reemplazo y por último la fase de combate. Una vez hemos hecho estas 3 fases, vamos a jugar una segunda carta, y una tercera, y una cuarta y una quinta. Y luego haremos todo lo que se indica en la fase de final de año. Vamos pues con las 3 fases de cada turno. Lo primero que haremos es la fase de cartas. Esta fase es muy sencilla. Cada jugador va a elegir una carta en secreto y se van a revelar de manera simultánea. El jugador que tenga el número romano más grande será jugador inicial y el otro jugador será el segundo jugador. En caso de empate, el jugador que lleva Julio César sería el jugador inicial.
En este caso vemos que los dos jugadores han jugado un 3. Por lo tanto, en caso de empate, jugaría primero Julio César y luego jugaría el jugador verde Pompeyo. Esta es la fase de cartas. Si un jugador jugara un evento, se convertiría en el jugador inicial. Y, caso de que los dos jugadores jueguen evento, pasaría lo siguiente. Los dos eventos se descartarían sin ejecutarlos y pasaríamos al siguiente turno. Vamos a explicar ahora la fase de movimiento. Para ello, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que el jugador de Pompeyo ha jugado esta carta. Esta carta le indica que podrá mover 3 grupos de bloques. Esto es muy importante. No significa que va a mover 3 bloques, sino 3 grupos. Significa, por ejemplo, que podrá mover este grupo, este y este. O bien este, este y este. Pero de un mismo grupo podrá mover todos los bloques. Cosas a tener en cuenta a la hora de hacer un movimiento. Se ha de respetar primeramente el límite de las carreteras. Significa que por las carreteras principales, que son las que tienen línea continua, como máximo podrán cruzar durante esta fase de movimiento 4 bloques. Y por las carreteras secundarias, un máximo de 2 bloques. En este caso, por ejemplo, por esta carretera podrían moverse los 4 bloques de aquí a aquí. Sería un ejemplo de movimiento. Cosas a tener en cuenta. Si hacemos movimiento por un estrecho, como por ejemplo Gibraltar, solo se podrán mover 2 bloques. Y además, si la ubicación destino contiene una ficha enemiga, como máximo un bloque. Otra cosa a tener en cuenta es que un mismo bloque no se podrá mover 2 veces. Si tenemos 3 puntos de movimiento, lo que no podremos hacer es mover con el primer movimiento estos bloques y con el segundo movimiento, con el segundo punto de movimiento, otra vez los mismos bloques. El número de carreteras que se podrán hacer por cada punto de movimiento será 2. De esta manera, estos bloques de aquí podrán mover 1 y 2. Pero esto siempre y cuando no haya una ficha enemiga. Lógicamente, si aquí hubiera una ficha enemiga, estos 2 bloques se detendrían aquí. Otra cosa que no podremos hacer es mover 2 y atacar. Para atacar a una ficha enemiga se requiere como máximo solo el movimiento de un sitio a otro. No hay un máximo número de fichas que puedan estar en una misma ubicación durante esta fase. Significa que si queremos venir aquí, podemos venir con 4 fichas desde aquí, 2 desde aquí y 2 desde aquí. Y aquí habrá pues 4 más 2 más 2. 8 fichas en total. No hay un máximo número de apilado. Los barcos. Los barcos podrán mover desde un puerto a mar, o desde mar a puerto, o bien de un mar a un mar siempre adyacente. Es muy importante explicar también el movimiento anfibio. El movimiento anfibio se produce cuando, por ejemplo, tenemos un barco en un mar y queremos trasladar una ficha desde un puerto. Fijaros que puerto son todas aquellas ciudades que están en una zona costera. Esto sería un puerto, por ejemplo. Esto no sería un puerto. Si queremos trasladar esta ficha aquí, esto nos gastaría un solo punto de movimiento. Fijaros que el coste es mucho más elevado que en el movimiento por tierra. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, 2 fichas y las queremos trasladar aquí, esto sería movimiento anfibio. Primer requerimiento importante, ha de haber una ficha de barco en el mar. Y luego, de los 3 puntos de movimiento que tenemos, vamos a gastar 2 para mover estas 2 fichas. No podremos mover con movimiento anfibio a un puerto que ya haya una ficha enemiga. Otra cosa que sí podemos hacer es, por ejemplo, si tenemos un barco aquí y tuviéramos otro barco en este mar, con un solo punto de movimiento podemos hacer un salto y desembarcar en Cerdeña, caso de tener, repito, un barco aquí. Otra característica del movimiento anfibio es que jugando una misma carta, lo que no podemos hacer es sacar
un barco al mar y luego hacer movimiento anfibio. Necesitamos que ese barco ya estuviera aquí en una carta anterior. Por último, vamos a explicar el movimiento del defensor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el defensor tuviera aquí 3 fichas y el atacante viene a atacarle con 2? El atacante ya ha jugado, ahora tocaría al defensor y imaginemos que el defensor quiere retirarse de aquí. A pesar de tener mayoría, quiere retirarse. Pues en este caso, 2 de las fichas estarían bloqueadas por las 2 fichas del atacante. De esta manera, solo se podría mover con una ficha. Recordad que la secuencia siempre es movimiento y levas del atacante, movimiento y refuerzos o levas del defensor y por último el ataque. Vamos a explicar ahora cómo funcionan las levas o reemplazos. Imaginemos que yo he jugado esta carta, he jugado 3 puntos de movimiento y ahora me tocaría hacer lo que se llaman los reemplazos. Vamos a ver los reemplazos. Los reemplazos se van a producir al final de cada movimiento. Un jugador lo primero que va a hacer es mover las fichas y cuando ya las haya movido va a jugar los puntos de reemplazo. Vemos que cada carta, en el estandarte, la parte inferior, nos indica cuántos reemplazos podemos gastar. En este caso hay 2. Otras cartas, por ejemplo, esta carta otorgaría 3 puntos de reemplazo. Vamos a ver cómo funciona. Los puntos de reemplazo se pueden poner bien en las fichas que hay sobre el mapa o bien coger fichas que tengamos en la reserva disponibles. Si ponemos en el mapa, podemos jugar reemplazos en una o varias fichas. Por ejemplo, se podría dar que una misma ficha recibiera 2 puntos de reemplazo. ¿Cómo otorgamos los puntos de reemplazo? Pues es tan sencillo como coger una ficha y darle la vuelta 90 grados hacia la derecha. Por ejemplo, si tenemos esta ficha de fuerza 2, girando en 90 grados, obtendremos una ficha de fuerza 3. Insisto, una misma ficha puede coger más de un punto de reemplazo. Al margen de esto, una excepción sería que los barcos en alta mar no pueden coger puntos de reemplazo. En cambio, si el barco estuviera en un puerto, o sea, recordad que puertos es cualquier ciudad, cualquiera que sea costera, sí que podrá coger puntos de reemplazo. Otra cosa importante es que los barcos solo se podrán construir desde la reserva a astilleros o puertos mayores que le llama en las reglas del juego. ¿Qué son esos puertos? Son las ciudades, como por ejemplo Utica, que al lado del nombre tienen un barquito. Por ejemplo, Siracusa, Utica, y las ciudades que tienen un puerto son ciudades que pueden albergar el despliegue de barcos desde la reserva. Si en vez de coger o dar puntos de reemplazo a fichas en el mapa los cogemos de la reserva, nos puede pasar 2 cosas. Que la ficha que queramos desplegar tiene un nombre de ciudad, tenga un nombre de ciudad, por ejemplo en este caso, pues solo nos permite colocar esta ficha en la ciudad que se indica. Por lo tanto, deberemos previamente haber tomado esa ciudad y deberá haber como mínimo una ficha amiga allí. No podrá haber ninguna ficha enemiga. No podremos colocar nunca un reemplazo, ni se podrán ganar reemplazo en fichas que estén en disputa con el otro jugador. Las fichas que, como indicaba, que ponga el nombre de la ciudad, deberán ser desplegadas en esa ciudad. Eso pasará básicamente con las legiones y con la caballería. También la ficha de elefantes solo se podrá, tal como se indica en la ficha, solo se podrá colocar en Utica. En cambio, el resto de fichas, como por ejemplo auxilias, líderes, ballestas, se podrán colocar en cualquier territorio amigo, no en disputa. Ha de ser un territorio amigo. Tampoco podrá ser un territorio vacío, ha de ser forzosamente amigo. Hasta aquí lo que es el tema de reemplazos. Vamos a ver cómo funciona la batalla. La batalla es cuando una vez los 2 jugadores han movido, pues hay algún mar o alguna ciudad, alguna ubicación donde haya fichas de los 2 jugadores. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar una batalla que va a durar un máximo de 4 rondas, teniendo en cuenta que en la última ronda el jugador atacante no podrá atacar, sino se tendrá que retirar. Vamos a ver con un ejemplo cómo funcionaría un ataque. Vamos a coger, imaginemos de que en Tárraco, pues
hay estas 5 fichas y vamos a ver cómo sería un ataque. Pongo las fichas así para que se vea más claro. Cómo sería un ataque en Tarraco con estas fuerzas. Aquí van a jugar 2 cosas de cada ficha. La primera es el factor de combate. Veremos que es una letra y un número que nos determinará la iniciativa, en qué momento la ficha se va a activar. La segunda cosa es el factor de combate o la fuerza de combate, que como ya hemos visto antes, es el numerito romano que esté arriba de todo, que es el que indicará la fuerza actual de la ficha. ¿Cómo funciona esto? Pues primero va a activarse la ficha que tenga un rango más bajo, o sea, una letra más pequeña. En este caso, si las ordenamos, vemos que la letra más pequeña es una A, no hay ninguna otra A. Si hubiera 2 fichas con la misma letra, pues se activaría primero siempre la defensora. En este caso, solo hay una A, pues se activaría A. Y lo que va a hacer es tirar tantos dados como marque su fuerza, en este caso 3 dados. Tiraría 3 dados y impactaría con un 1. En este caso no haría ningún impacto y esta ficha ya habría actuado. Seguidamente actuaría la ficha B. Vemos que solo hay una B, por lo tanto, seguidamente volvería a jugar el jugador de Julio César. Y en este caso tiraría 3 dados, pero impactaría con 1, 2 o 3. Pues haría un impacto. Este impacto recaería en la ficha de más rango, o sea, de más factor de combate del jugador defensor. Vemos que esta tiene 2, 3 y 2. La de más factor de combate sería la del medio, y la del medio absorbería una baja girando un paso el bloque. Caso de que 2 fichas tuvieran el mismo factor de combate, el defensor elegiría, no, el defensor no, el propietario de las fichas elegiría qué ficha va a recoger el impacto. Una vez ya tenemos las A's y las B's, en este caso tirarían de la misma manera las C's. Y por último el barco, que es un D. Caso de que el defensor, por poner algo, tuviera aquí una ficha, vamos a suponer que el defensor tiene un D2, en caso de empate el atacante sería el que tiraría primero los dados. ¿Cómo funcionan las retiradas? Hemos visto cuál es el orden y qué orden se van activando cada una de las fichas. Cuando una ficha se activa, podría elegir, en vez de pegar con dados, en vez de atacar, en el momento de activarse podría decir: yo me retiro del combate. Una cosa muy importante es que durante la primera ronda de combate ninguna ficha se podrá retirar. A partir de la segunda, cualquiera de los dos se podrá retirar, y durante la última ronda, que es la ronda número 4, solo se podrá retirar el jugador atacante. O sea, no es que solo se pueda retirar, es que forzosamente se tendrá que retirar el jugador atacante, mientras que durante la ronda 4 el defensor, cuando se active cada una de las fichas, le podrá seguir atacando. Caso de que eliminemos una ficha, porque llegue su último paso, irá a la reserva boca arriba. La pondremos boca arriba porque esta ficha no va a poder ser vuelta a desplegar hasta el inicio del año siguiente. Podría estar 3-4 turnos sin que esta ficha se vuelva a activar, y lo marcaremos de esta manera poniendo la ficha boca arriba en la reserva. De esta manera los dos jugadores saben que esta ficha no se podrá incorporar en el juego. Cuando eliminemos a un líder, el líder no irá a la reserva, será eliminado permanentemente y otorgará un punto de victoria al jugador que lo ha eliminado. Una cosa importante respecto a las rondas es el tema de la reserva. ¿Cómo funciona la reserva? La reserva se produce porque muchos combates no se producen simplemente vengo aquí y un combate, sino que puede ser que haya fuerzas que vengan desde otra parte del mapa. Imaginemos esta situación. Esta situación, el defensor está aquí, le toca mover al atacante. Le toca mover al jugador que ha jugado más puntos de movimiento, y decide mover está aquí y está aquí. Y el defensor dice: pues para reforzar estas dos fichas subo estas dos. ¿Qué pasa? Que en este caso la ciudad atacada
le han venido fuerzas de diferentes puntos, no han venido todos del mismo sitio. En este caso se tendría que el atacante, a la hora del combate, tendría de decidir cuál de estos dos grupos actúa como grupo principal. Y el segundo grupo entraría en la reserva durante la segunda ronda del combate. Esto sería la primera ronda y en la segunda incorporaríamos estas nuevas fichas. De la misma manera, el defensor, que originariamente estaba con 2 fichas, en este caso el defensor no podría elegir porque son las que estaban, y en la segunda ronda de combate diría, pues se incorporan 2 fichas más. Las fichas estas que se incorporan en la segunda ronda, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que no se muestran al principio del combate, se mostrarán cuando entren en acción, que es la segunda ronda. Y la segunda es, imaginemos que el atacante tiene muy mala suerte y en la primera ronda le han eliminado estas 3 fichas. Tiene como penalización que las fichas que le entran en la segunda ronda pierdan automáticamente un paso. Vamos a hablar un poco más de las retiradas, porque hay algunos casos que interesa remarcar. Imaginemos que ha habido este combate, ya hemos hecho la ronda 1, el atacante ha venido de aquí, ha venido a atacar Utica. Hemos hecho la ronda 1 del ataque y ahora empezamos la ronda 2. En la ronda 2 es donde todas las fichas se pueden retirar, tienen la opción de retirarse. Se volvería a activar primero la ficha con un rango más pequeño o mayor rango, depende de cómo se vea. Sería las fichas que tienen una A. Vemos que hay estas 3, pero en caso de empate siempre hemos dicho que el defensor va primero. En este caso se activaría esta ficha. Imaginemos que esta ficha se quiere retirar. ¿Dónde se podría retirar? Un sitio que se podría retirar es a un territorio adyacente que esté amigo o bien vacante. Se podría retirar aquí. Nunca se podría retirar al territorio desde donde el atacante ha venido. En este caso, nunca se podría retirar hacia este territorio. Y otra cosa que podría hacer es usar un barco, en este caso este, para retirarse. Una cosa importante a tener en cuenta es que solo se puede retirar una ficha por cada ronda usando un barco. De esta manera, si cuando le toque esta ficha usa el barco, cuando le toque esta, no podrá retirarse usando el barco. ¿Cómo funcionarían las retiradas de los barcos? Es muy parecido, pero hay una excepción que igual conviene aclarar. Bueno, imaginemos que tenemos 2 barcos aquí. Y han hecho la primera ronda y es la hora de retirarse. ¿Dónde se podrá retirar cada barco? Aquí se distingue entre si es atacante o si es defensor. Si es atacante, el barco se podrá retirar al mar desde el cual ha venido. Imaginemos que este barco atacaba y ha venido aquí, ha luchado la primera ronda y quiere retirarse. Se podría retirar a un mar desde el cual ha venido. También se podría retirar a mares amigos, o sea, mares en los cuales solo hayan fichas propias. Y también se podrá retirar a puertos amigos, no a puertos neutrales. En cambio, si es el defensor el que se retira, además de todos los supuestos que hemos explicado antes, se podría retirar a zonas vacantes, cosa que el atacante, por lo visto, no se le deja. Al final del combate, hemos dicho que las fichas eliminadas van a la reserva boca arriba porque no se pueden usar ese mismo año y los líderes se eliminan del juego definitivamente, excepto Cleopatra. Si Cleopatra está en algún combate, en vez de eliminarse, lo que hace es seguir en la batalla, seguir en el combate, seguir en esa ubicación, cambiando de bando y con fuerza mínima. Es una excepción. También es importante decir que Cleopatra no cuenta como un punto de victoria para el final del recuento. O sea, recordemos que los puntos de victoria al final o en cada momento de la partida, son los puntos tomados por cada una de las ciudades y un punto adicional por cada líder eliminado. Caso de Cleopatra, no otorgaría ese punto. Esto es importante porque se puede olvidar. Una vez acabado el combate, viene la fase de reagrupamiento. El reagrupamiento solo lo podrá hacer el jugador que ha ganado el combate.
jugador que ha ganado el combate, imaginemos que ha habido un combate, este se ha retirado aquí, el jugador que queda se podrá retirar siempre a territorios adyacentes que no estén ocupados por el enemigo. En este caso, repito, aquí ha habido un combate, este se ha retirado y estas tres podrían decir, pues estas dos se vienen aquí y esta se viene aquí. O estas dos se vienen aquí y esta se queda. Se podrían mover un espacio e ir a un territorio bien amigo o bien vacante. Si el caso de reagrupamiento pasa en barcos, tendría que ir a un puerto amigo o bien a un puerto vacante. Una vez hemos jugado todos los turnos, esto significa que hemos gastado 5 cartas, viene la fase de invierno, por lo tanto estamos acabando el año en cuestión. Vamos a ver qué cosas se hacen en el turno de invierno. Primero lo que haremos es que el bloque de Cleopatra ha de volver a la ciudad de Alejandría. Lo que pasará es que si Alejandría está ocupada por alguno de los jugadores, Cleopatra inmediatamente se va a alinear con ese bando. Lo segundo que haremos es determinar si algún jugador ha cumplido las condiciones de victoria de la partida. Esto se hará de la siguiente forma. Vemos que en el mapa las ciudades más importantes tienen un numerito blanco en fondo azul. Eso significa, ese numerito, que puede ser 1 o 2, la mayoría de ciudades tienen 1, pero Roma y Alejandría tienen 2, son los puntos que otorgan al jugador que controle esa ubicación. Recordad que controlar significa que ha de haber un bloque, una ficha en esa ubicación. Lo que haremos será contar los puntos que controla cada jugador, o sea, el número de las ciudades, y sumarle el número de líderes eliminados del bando contrario. Cada líder es un punto. Si algún jugador en este momento llega a los 10 puntos, pues habrá ganado la partida. En caso de que ningún jugador llegue a los 10 puntos, se tendrá que jugar hasta el siguiente año. Y así sucesivamente hasta llegar al quinto año. En el quinto año, si ninguno de los jugadores ha llegado a 10, ganará la partida el que tenga más puntos de victoria en ese momento. La tercera cosa que haremos es que los barcos que están en mar deben volver a un puerto. El puerto al cual vuelven ha de estar adyacente al mismo mar y aparte ha de estar controlado por el jugador que tiene el barco, o sea, ha de ser un puerto amigo. Moverá primero el jugador de Julio César y luego el jugador que lleva Pompeyo. Los bloques que no se puedan mover a un puerto amigo serán devueltos a la reserva y se podrán reconstruir, recordad, siempre en ciudades con barco, el siguiente turno. La cuarta cosa que haremos será el suministro de invierno. Para ello, las reglas establecen que el número máximo de fichas que pueda haber en cada ciudad es de 3, excepto si esa ciudad es una ciudad importante con un número. Ese número lo que va a hacer es incrementar el número de fichas que puedan pasar el invierno en esa ciudad. Por ejemplo, Atenas tiene un 1. Eso significa que durante esta fase, en vez de 3, podrán pasar el invierno 4 fichas. Roma y Alejandría tienen un 2. Esto significa que en esta fase, en vez de 3, 5 serán las fichas que podrán pasar el invierno. Si hay exceso de apilados, si hay exceso de fichas, el propietario tendrá que escoger entre las fichas que sobran, irán a parar a la reserva para poder ser reconstruidas en el siguiente turno. Una vez hemos hecho esto, viene la fase en que cada jugador puede disolver, puede decidir si alguna ficha no le interesa dónde está en el mapa y la puede igualmente colocar en la reserva. Sería, digamos, una disolución voluntaria por parte de los dos jugadores. Las fichas que actualmente estamos disolviendo y poniendo en la reserva también se podrán construir al principio del próximo año. Por último, cada jugador va a mirar todos los bloques que tenga en su reserva y que estén boca arriba y los va a poner en pie para ocultarlos al contrario, y estos bloques ya estarán disponibles para el principio del próximo año. La ficha de Cleopatra, esté donde esté, va a volver a Alejandría. Quien controle en estos momentos Alejandría se va a quedar con la ficha de Cleopatra. Hecho esto, se va a determinar las condiciones de victoria, que las condiciones de victoria es ver
si algún jugador ha alcanzado los 10 puntos, contando los puntos que tenga por ciudades, más un punto por cada líder enemigo eliminado. Todos los barcos que estén en alta mar van a un puerto amigo adyacente a este mar. Es importante recalcar lo de amigo, no se puede ir a un puerto neutral. Los barcos que no tengan ningún puerto amigo adyacente van a la reserva, pero podrán ser usados en el siguiente turno, pues recordad que estamos a final de año. La fase de apilamiento de suministro, como lo llaman en las instrucciones. Se ha de mirar el número de apilado de todos los apilamientos, teniendo en cuenta de que en cada ubicación va a haber como máximo 3 bloques. 3 bloques caso de que sea una ubicación anónima. Caso de ser una ciudad, esto se le suma al número básico de 3. Por ejemplo, en Atenas podemos tener 4 bloques, 3 más 1. Y en Alejandría o en Roma podríamos tener 5 bloques, 3, que es el estándar, más 2 más. Los bloques que sobrepasan este apilamiento se disolverían e irían a la reserva. Por último, una vez hemos hecho todo esto, cogemos todas las cartas, las barajamos, todas las cartas otra vez, y volvemos a la fase 1 de repartir 6 cartas a cada jugador. Y hasta aquí la explicación de Julio César. Si veis que he cometido algún error o me he dejado algo importante, lo podéis poner en los comentarios y entre todos lo miramos. Pues nada, esto ha sido la explicación y hasta el nuevo vídeo. Muchas gracias.